Todo lo tenemos, hermanos. Abdías, capítulo 1, versículo 21. Si no, lo tenemos en el proyector. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Nos dice la palabra. Y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú. Y el reino será de Jehová. Lo que vamos a ver en esta preciosa tarde, hermanos, es que vamos a ver el libro de Abdías, el capítulo, que solo es un capítulo, 21 versículos. Lo que vamos a ver aquí es porque los tiempos que estamos viviendo son finales, hermanos. Y Dios habló muchas cosas por medio de los profetas en los tiempos antiguos, cosas que ya han ocurrido, pero también dentro de eso hay cosas que van a reocurrir y otras cosas que no han ocurrido que van a ocurrir. Y eso es lo que vamos a ver un poco sobre eso hoy. Cuando dice aquí que subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú, tiene que acordarse que Esaú era el hermano de Jacobo. Usted se acuerda que Isaac tuvo dos hijos que casi son gemelos, pero Esaú salió primero, que la Biblia dice que era bien rojo en color, y ve que cuando él está saliendo del vientre de su madre, la Biblia dice que Jacob, su mano la tenía en el calcañar de su hermano Esaú. Y esta es una historia de dos hermanos, uno que buscó a Dios y el otro que no le importó mucho por las cosas de Dios. Uno que buscó las promesas y el otro que puso en poco las promesas de Dios. Y cuando estamos hablando de las promesas de Dios, estamos hablando de las promesas que Dios ha hecho a Abraham, que fueron pasadas a Isaac, y en vez de ser pasada a Esaú, fue pasado a Jacob, porque Esaú vendió su primogenitura. Él la puso en poco. Y nos está diciendo esta profecía de Abdías algo. Sabemos que en los últimos tiempos hay una segunda venida de Jesucristo. Y cuando Jesús venga en esa segunda vez, y estoy hablando cuando Jesús venga a reinar por 1000 años, que es cuando Él desciende. La Biblia en Apocalipsis y en otros profetas nos enseña esto, que Él, Jesucristo, establecerá sus pies allí en el Monte de los Olivos, que va a haber un gran terremoto y muchas cosas que van a estar sucediendo. Y vamos a ver una de estas aquí. Ahora, es importante que nosotros entendamos esto, pero no tenemos que preocuparnos de eso los que vamos en el rapto de la iglesia. Pero esto está revelándonos algo aquí. En este versículo dice, y subirán salvadores, en otras palabras, y aquellos que son salvos, aquellos que se hayan ido en el arrebatamiento de la iglesia, porque la iglesia ya estaría allá en los 7 años, en la boda del Cordero, los que están allá y los que se han, digamos, los que se han ido, y aquí en la tierra lo que está sucediendo es que la ira de Dios está aquí. Esos 7 años, el anticristo que está reinando, la ira de Dios está dándose aquí. Pero cuando Jesucristo se monta en el caballo para regresar a batallar y a destruir al anticristo, la iglesia regresa con Jesucristo. Y regresan los que fueron salvos al monte de Sión, porque Jesús dijo que cuando Él venga, Él va a poner jueces para juzgar. Él va a poner autoridades. ¿Por qué? Porque Dios ve sus hijos, su iglesia, como reyes y sacerdotes. Nos ha hecho reyes y sacerdotes hacia Dios. Alabado sea Cristo. Y aquí dice, y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú, porque hay juicios que van a caer sobre el pueblo de Esaú, en espíritus inmundos y en muchas cosas. Y el reino milenial que Dios va a establecer será de Jehová, porque Cristo va a reinar. Porque en el mundo entero hay un pleito entero. Usted ve
que muchas veces hay en el Medio Oriente, ¿verdad? En Israel y en los países que los cercanan, misiles les tiran por aquí, por todos países, todos quieren estar peleando por tierra y eso ha estado haciéndose por mucho tiempo y va a seguir, hermanos. Sí, va a haber como una paz de 7 años, un trato de 7 años, pero va a ser quebrado en 3 años y medio, porque la Biblia nos dice eso, que el anticristo lo va a quebrar en medio tiempo. Y esto es el versículo último que estamos viendo de Abdías. La palabra Abdías quiere decir sirviente del Señor, siervo del Señor. Ahora, la Biblia nos está dando, muchas veces nos da explicaciones en breve y en otras partes nos da explicaciones muy en detalle de las situaciones que van a darse para que nosotros, el pueblo de Dios, no estemos en la oscuridad, porque somos hijos de Dios, hijos de luz, y por eso Dios nos da conocimiento, sabiduría, inteligencia para conocer los tiempos que estamos viviendo y las cosas que vienen, para que nosotros sepamos cuándo la trompeta va a sonar. Cuando ahora vemos esto, hermanos, podemos fácilmente decir, bueno, ¿cuándo es que Jesucristo venga a reinar por 1000 años? Pues sabemos que van a haber unos eventos que pasan antes de eso. Por ejemplo, que va a reinar el anticristo, la persecución de los que se quedan y que no se van en el arrebatamiento, y muchas guerras que se van a dar, juicios, la ira de Dios que va a estar derramándose sobre esta tierra. Van a haber 7 trompetas que se dan también y muchas cosas que se van a estar dando. Pestilencias, hambres, guerras, muchas cosas que están subiendo, están surgiendo, y va a haber más de eso. Y cuando vemos este es el momento en que el Señor viene, pero vamos a ir atrás un poquitito y vamos a ver unos ejemplos en la Biblia antes de este momento cuando viene Jesús. En Apocalipsis 16, versículo 16, vamos a ir un poquito antes que Jesucristo venga a establecer el milenio, el reino milenial. ¿Qué es lo que causa que Jesucristo venga de regreso? Mire lo que dice Apocalipsis 16, 16. Usted quizás ha escuchado la guerra de Armagedón. Dice, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Esto prácticamente es conocido como el Valle de Josafat, que donde todo el mundo, hermanos, se va a ir en contra de Israel. Todos se van a ir en contra de Israel al final. Van a crear una alianza para ir a querer destruir a Israel una vez y por siempre. Y en la noticia y en estos tiempos ha estado todo haciendo para atrás, para adelante, y quieren agarrar y establecer la paz, pero siempre algo sucede y todo, hermanos, va a la compleción de lo que Dios ha dicho y establecido en su palabra. Y cuando vemos esto, dice que al final de los momentos, cuando todas estas naciones se unan a querer destruir a Israel, porque usted tiene que acordarse que la Biblia dice que de la boca del dragón, del falso profeta y del anticristo van a haber espíritus inmundos que saldrán a los reyes, como de ranas, saldrán a los reyes. Y si nosotros vemos quiénes son los reyes de la tierra, tenemos pues reyes allá en España, Inglaterra, los reyes de los árabes y muchos diferentes reyes en diferentes nacionalidades y países. Pero estos malos espíritus inmundos se van a los reyes, y cuando los reyes dan la orden, ellos se van encima del orden de los gobiernos. Pero en ese entonces los gobiernos y los reyes se pondrán juntos para querer ir a destruir a Israel. Y cuando ellos vayan a invadir, y lo van a hacer porque eso es lo que la Biblia nos enseña, que cuando vayan a invadir, esto es lo que hace que Jesucristo regrese en esa segunda venida para establecer el reino milenial, porque Dios no va a permitir que el pueblo de Dios sea completamente destruido. Alabado sea Dios. Y cuando vemos esto, hermanos, vamos a ver Zacarías
Esto nos va a dar aún más detalle, más información de los eventos. Mire lo que va a tener que pasar Israel a los que no han recibido a Jesucristo, porque acuérdese que a los judíos el apóstol Pablo escribe y él dice que todavía tienen el velo sobre su corazón, que no pueden ver que Jesucristo es el Mesías. Ellos están esperando el Mesías, por eso quieren construir el tercer templo, hacer los sacrificios nuevamente, porque quieren adorar a Dios como lo hacían en el tiempo de Moisés. Pero no están viendo de que, bueno, ya vino Cristo Jesús, el Mesías vino y se ha ido y ha prometido regresar, pero ahora Él ha dejado el Espíritu Santo. Ellos no están viendo esto, pero porque hay un plan grande aquí, hermanos, y Dios es el que tiene en control todo. Y cuando vemos, hermanos, Zacarías capítulo 14, versículo 1 al 4, esto también nos da más explicación sobre esos últimos tiempos. Y cuando usted ve que toda esta gente, naciones reunidas en el valle de Josafat, que es el lugar llamado Armagedón, que es en el Medio Oriente, dice aquí, he aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. ¿Ya vio? Y la ciudad será tomada. Si es que van a ser invadidos, va a haber muchas muertes y hasta da descripciones de lo que van a hacer. Dice, y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio. Van a sacar a muchos en cautiverio, hermanos. Mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Si es que se va a ver bien mal la situación, que ya como que los van a conquistar por completo, que van a ser destruidos por completo, porque esta otra gente no viene a hacer nada más para completa destrucción de esta nación. Después saldrá Jehová, dice la palabra. Después, con todas estas profecías se hayan cumplido en el pueblo de Israel, y cuando el enemigo piense que él piensa que ya al fin va a terminar con Israel por completo, esto es cuando Dios dice, hoy es el tiempo. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Versículo 4. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Si es que cuando Jesucristo venga y establezca el milenio, reino milenial, y sus pies se pongan en la tierra, eso causará un temblor tremendo, que el monte de olivos se va a partir de lado a lado y arriba para abajo. Y van a haber unas vidas que todavía estando en Jerusalén van a huir a ese valle. Y allí Jesucristo se les va a mostrar a ellos. El perdón para ellos va a estar establecido allí. Alabado sea Cristo Jesús. Así es que le enseño esto porque la Biblia está llena de todas estas explicaciones. Pero ahora que tenemos una imagen de digamos, el tiempo, el panorama de lo que se está dando, de la que la Biblia da. Y esto nosotros vamos ahora a ver a Abdías, ahora las profecías que se hablan de Abdías. Y vamos a ver por ello desde el versículo 1. Ahora, esta profecía estaba dirigida a Esaú. Ahora, sabemos que Esaú ya no está vivo, pero los descendientes de Esaú son conocidos como los edomitas. Y los edomitas, esa nación de gente todavía están. Los edomitas. Ahora, para darle una idea de quiénes son los descendientes de Edom, de los edomitas, vamos a ver unas figuras aquí, vamos a ver unas figuras. Esto lo agarré del internet, que es una pintura de el mundo, como está hoy. Y así es como los terrenos se ven en el mundo hoy. Pero vamos a ver
Vamos a ver otro de las imágenes aquí. Y estas son las naciones que están alrededor. Ahora, si usted tiene una Biblia, por ejemplo, de estudio, o la mayoría de las Biblias tienen atrás mapas, porque usted se acuerda cuando Dios le dio la tierra prometida, se la dio, la tierra de los cananeos se lo dio a los israelitas, y usted va a encontrar todas las porciones de la tierra que Dios les entregó, y ahora ellos no tienen ni la mitad de lo que tenían, solo tienen una porcioncita, y eso la están peleando porque gente está tratando de quitarles la tierra. Si es que lo que tú ves ahí es que allá arriba y ahí abajo, todo eso es Jordán. Ya para el norte era el lugar antes donde se dice los moabitas, y los de Moab vinieron de Lot. ¿Usted se acuerda Lot de Sodoma y Gomorra? Que él estaba en esa ciudad y los ángeles vinieron, lo sacaron, y las hijas también, y ellas tuvieron relaciones sexuales con su papá Lot, porque pensaron que ya no había hombre en la tierra para popular la tierra, y allí salieron los moabitas. Pero se ve allí en el mapa del país que se llama Jordán. Pero allí más abajo al sur se ven los descendientes de Esaú, que son conocidos como los edomitas. Cuando usted ve las noticias y usted dice que dicen Jordán aquí, Jordán allá, usted sabe que son descendientes de estas personas. Y ellos siempre están en conflicto con Israel. ¿Por qué están en conflicto con Israel? Porque la queja de ellos es, esa es nuestra tierra. Ellos se metieron allí. ¿Cuándo regresó los israelitas a esa tierra? ¿Se acuerda usted? 1948, cuando se les entregó nuevamente la tierra a Israel. Usted se acuerda que muchas naciones votaron para darles la tierra de regreso, pero hubo guerra en estas otras naciones alrededor, porque ellos están diciendo, esto no es algo bueno que ha sucedido, porque nos han venido a quitar la tierra, no nos han dado compensación, y muchos otros países alrededor están diciendo, Israel es malo por eso. Y los israelitas al otro lado diciendo, esta es nuestra tierra, Dios nos dio esta tierra en aquel entonces. Ahora, usted tiene aquellos que creen la Biblia, las profecías, y dicen, no, la tierra le pertenece a Israel. Y tiene el otro lado que dice que va contra la palabra de Dios y dice, no, eso no es justo. Eso no es lo que Dios ha hecho. Y Israel no estaba ahí antes, no ha estado ahí por como 300 años más. Y esto es el problema de todo. Y hay un poco más atrás de esto también, porque acuérdese que el diablo, Satanás, es un mentiroso también. Hay un poco más atrás de esto. Y acuérdese que esta profecía de Abdías va a los edomitas, a Esaú. Y mire lo que les dice. Vamos a leer versículo 1 de Abdías 1. Visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Hemos oído el pregón de Jehová, y mensajero ha sido enviado a las naciones. Es decir, un mensaje que es para dar a todas las naciones, que todos sepan lo que la palabra de Dios es. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. ¿Contra quién? Bueno, la profecía es contra los edomitas, y dice, levántase contra Edom. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. Jordán es un país que no es tan pequeño, pero es pequeño, pero también no se ha, digamos, como Israel. Israel, desde el 1948, que regresaron y a ser una nación, ha avanzado bastante, pero Jordán no ha avanzado. Son como países que sufren bastante y son como que heridos por guerras. Y hay unas razones por qué estas profecías van contra Edom.
Y dice que también que es bien abatido en gran manera. Otra palabra para abatido es como decir despreciado. Mire lo que nos dice aquí en Malaquías 1:3. Dice, y a Esaú aborrecí. Y eso es Dios hablando eso por medio del profeta Malaquías. Y a Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Eso de los chacales son como uno de esos animales que son vicios, que son como digamos los hyenas allá en África, que son unos perros, pero perros del campo, perros así de la selva. Ahora, ¿por qué Dios está diciendo esto de Esaú? Cuando vemos la historia de los dos hermanos, viendo en Génesis, cuando vemos la historia, vemos que Esaú no le importó mucho por su primogenitura. Él se casó fuera de su propia nacionalidad. Esaú no se importaba mucho de las promesas. Y Esaú caminaba contrario a la palabra de Dios. Pero al otro mano tenemos Jacob, que creía en las promesas, le importaban las promesas y le importaba el caminar en la promesa y en la voluntad de Dios. Y fue a Jacob el cual Dios le cambió su nombre a Israel. Por eso los israelitas de hoy se conocen de Israel, porque son de esa descendencia. Y vemos como dos hermanos, similar como situación, ¿verdad? Como Caín y Abel. Caín era el mayor, Abel era menor. Caín trajo una ofrenda que no le complació a Dios porque no le importó mucho lo que le traía, pero Abel le trajo algo que sí le agradó a Dios. Y vemos que después Caín mata a Abel y vemos la generación de Caín y todos ellos, como ellos no buscan a Dios. El mundo se convierte en un lugar lleno de corrupción y maldad, y por eso en ese entonces, por eso Dios trajo el diluvio para destruir la maldad del hombre, porque se había contaminado todo por las familias y descendientes de Caín. Y ahora vemos esta situación que después del diluvio, Dios puso el arco iris, su arco, en el cielo, como promesa que no va a destruir con diluvio. Pero ahora estamos viendo dos hermanos que uno desprecia las cosas de Dios y el otro no. Pero vamos a ver el carácter de Esaú y vamos a ver por qué Dios dice que lo aborrece, pero a Israel lo ama. Vamos a regresar a Abdías y ver el versículo 3. Y mire lo que dice sobre Esaú. Y cuando decimos Esaú, no estamos hablando solo de una persona, estamos hablando de los descendientes, porque Dios nos revela lo que está en el corazón de esta gente. Porque en estos días y tiempos muchos pueden aparecer en las noticias como víctimas y de muchas formas para convencer, pero Dios conoce las mentes y los corazones y las intenciones de lo que la gente quiere hacer. Y esto es lo que Dios muestra de esta gente. Mire, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Hablando de los edomitas, descendientes de Saúl. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón. Ahora, ¿quién nos puede decir qué hay en el corazón del hombre, sino Dios? Y nos dice, mire lo que dice los edomitos en su corazón. ¿Quién me derribará a tierra? ¿Y por qué dice estas cosas? Porque en este tiempo va a haber una alianza. En lo que Dios está revelando aquí, va a haber una alianza de naciones que se van a unir. ¿Se acuerda lo que hablamos antes, lo que vimos? Que las naciones se van a unir y van a ir en esa alianza contra Israel
Esaú, los edomitas, se van a unir a eso. ¿Alguien me puede decir quién va a estar al frente de esa unidad para ir a querer destruir a Israel? Gracias. El anticristo. El anticristo va a ser el que tiene control sobre todo eso. Y dice, si te remontarás como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de allí te derribaré, dice Jehová. Porque aunque esta nación es poca, no tiene mucha fuerza, es como decir, no es como un superpoder como lo que es la China, lo que se considera como los Estados Unidos o Rusia, pero ya unidos se siente fuerte. ¿Usted se acuerda cuando usted estaba en la escuela que habían gentes que ellos solos no eran débiles, pero cuando se metían con otros que eran más grandes que ellos se sentían tan grandes por la fuerza de sus amigos que tenían a su lado? Eso está haciendo aquí Esaú. Y decía entre esos que se había unido en esa alianza, decía, ¿quién me va a traer a mí abajo? Porque había hecho su defensa de estas otras naciones, porque ahora tiene gobernantes y reyes a su lado para querer ir a destruir a Israel. Ahora veamos versículo 5. Y esto es lo que Dios dice de Edom. Le dice, si esto te había pasado a ti, si alguien te hiciera esto a ti, si ladrones vinieran a ti, digamos que si alguien viniera y le roba a alguien, dice, oh robadores de noche, ¿cómo has sido destruido? ¿No hurtarían lo que les bastase? Ve, hermanos, cuando un ladrón viene, él viene y agarra lo más rápido lo que puede y se va. Porque solo agarra lo que piensa que necesita y se va. No viene y agarra todo, porque es una prisa que viene, agarra y se va. Y ellos están contentos con eso porque agarraron algo. Pero a Edom le hace la pregunta y le dice, si ladrones vinieran a ti, ellos se llevarían solo lo que ellos consideran que necesitan, pero no se llevarían todo. Y lo habla en forma de las uvas o vendimia. Dice, si entrarán a ti, tu vendimia, no se llevarán un poco. ¿Cómo fueron escudriñadas las cosas de Esaú? Sus tesoros escondidos fueron buscados. ¿Cómo fueron escudriñadas las cosas de Esaú? Aleluya. Vamos al siguiente versículo. Alabado sea el nombre de Jesús. Y dice en el versículo 7, todos tus aliados te han engañado. Mire, porque hicieron una alianza. Todos ellos te han engañado. Hasta los confines te hicieron llegar. Y esto está diciendo que el juicio que Dios va a traer sobre Edom es esto. ¿Y sabe por qué Dios hace esto? Porque Esaú tiene que ser el hermano de Jacob. Tiene que ver por él. No estar en guerra con él. Ver por sí mismo como hermanos. Pero en vez, Esaú ha sido el tipo que no ha querido ayudar a su hermano, sino que ha querido ver la destrucción completa de su hermano. Y eso ha sido así por mucho tiempo. Así ha estado mucho tiempo. Por eso Dios dijo antes, si ladrones vinieron a ti, no solo tomaran un poco y dejarían otro, pero tenemos a Edom que con su carácter diferente no es suficiente solo robar y quitar lo que piensa que necesita. Quiere destruir y llevarse todo. Y después va a estar contento. Este es el carácter que Dios está revelando, lo que está en el corazón de estos descendientes de Esaú, de lo que hay allí, esa intención en los que andan en Jordán.
aparte de lo que puedan decir de que son sus intenciones, Dios está mostrando lo que ellos van a hacer, que ellos se van a mezclar en esa alianza con el anticristo para querer destruir. Él está mostrando eso y está mostrando lo que está en sus corazones todo este tiempo. Y les dice, los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. ¿Sabe por qué? Porque el anticristo es un engañador. Él va a traer una promesa de paz, pero verdaderamente lo que quieren hacer es destruir a Israel y todos los otros cristianos que se quedaron. ¿Por qué? Porque saben que mientras esta nación vive, no pueden quitarse la idea de que el humano tiene una alma, que el mundo fue creado en 6 días y Dios descansó el séptimo. Todas estas ideas, todo esto que Dios ha dicho, no lo pueden quitar, por eso quieren destruir a todo cristiano, todo judío, todo lo que tiene que ver con lo que Dios ha hablado. Y por eso es que es una lucha espiritual y física que ha estado sucediendo, porque han querido destruir a todo judío y cristiano. Así que es como tener un mal sabor en su lengua por muchos años, y atrás de ellos está Satanás, porque Satanás no puede hacer todo lo que quiere hacer, porque siempre está esa cosa allí enfrente. Y aún los judíos hoy en tiempo, ellos celebran el Shabbat, el sábado, todos los 7 días. Y eso tiene que ver con la Pascua. Y cuando la gente puede preguntar y dice, ¿qué es Pascua? Es porque Dios pasó sobre nosotros cuando los sacó de Egipto, y Dios hizo aquí y allá, y eso los apunta de regreso a Dios. Y el mundo quiere negar eso, el mundo quiere detener eso, y no quieren confesar que Dios es real, y por eso quieren apagar la verdad. Pero Dios usa esta nación como testigo a todas las naciones y cristianos que han creído en Cristo. Alabado sea Cristo. Ahora, vemos aquí que esta alianza, el anticristo, se va a ir contra Edom. ¿Y sabe por qué eventualmente se van a ir en contra también a Esaú? Porque Esaú también tiene la sangre de Abraham. Así que eso es un problema también. Y por eso dice que los hombres que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. Así es que Edom se va a sentir fuerte, se va a sentir seguro, pero al final se van a tornar contra él, a destruirlo, y ni se va a dar cuenta ni de dónde vino la destrucción. Y esto es porque fue en contra de su hermano. Y mire cómo la Biblia se cumple. Usted se acuerda cómo las promesas vinieron a Abraham. Y Dios le dijo, benditos los que te bendicen y malditos los que te maldicen. Esa es la promesa que se le fue dada a Abraham, a Isaac, a Jacob. Y estas otras naciones, usted ve que siempre están lanzando misiles y queriendo destruirles a Israel. Pero ¿cómo están estos otros países? En hambres, sin comidas, destruidos por guerras, porque son malditos, porque han estado queriendo maldecir a Israel. Y todo este plan que Dios tiene, hermanos, que Él nos da a nosotros conocer todo esto, conocer el futuro de estos eventos, hermanos. Si esto, amados hermanos, estuviera en un tiquete de lotería, ¿quién puede decir el futuro, hermanos? Es algo impresionante. Mire, versículo 8. Dios dice, no haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú. Si es que va a haber un día de juicio que viene a esta gente, porque por mucho tiempo han querido completamente destruir a todo judío, a todito descendiente de Israel.
Versículo 9 dice, y tus valientes, oh teman, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Esaú por el estrago. Ahora, estas son otras naciones que también están por ahí, porque hay otras naciones árabes que, digamos, si usted se va más al sur, donde está Yemen, también, mire, son descendientes de en parte de ellos. Pero, ¿cómo está ese país? Está bajo mucho hambre, están pasando hambres. Está el país como destruido de guerra. Pero ahora cuando vemos el versículo 10, mire por qué Dios trae este juicio, porque nosotros podemos ver todas estas cosas que están sucediendo y ver hasta niños llorando y todo eso, y es triste, pero mire por qué Dios dice que todo esto viene. Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. Porque ve, en esto ellos no quieren creer a la Biblia. Ellos quieren creer en la versión que se les ha sido dada. ¿Cuál es la versión que se les ha sido dada? Que las promesas no llegaron a Israel. Ellos quieren creer que las promesas fueron dadas a Ismael. Quieren creer que los descendientes de Ismael tienen esas promesas, no los descendientes de Jacob. Así que ellos no creen en el reino de Dios como Dios lo establece en Sión. Ellos han creído en la forma que se les ha dado otra doctrina, otro futuro que ellos ven. Y por eso hay una lucha espiritual. Pero Dios dice, por esto es que estas cosas se permiten que sucedan. Porque la palabra de Dios tiene que ser cumplida y han creado mucha violencia. Pero ellos pueden decir, sí, pero eso no es justo porque ellos nos trajeron a nosotros violencia, nos sacaron de nuestro país y empezar a ir uno al otro así. Pero si vamos allá donde Éxodo, ¿por qué Dios le dio la tierra de los cananitas a Israel? Mientras ya estaba inhabitada, había gente, naciones allí en esos países. Y Dios les dijo a los israelitas que saquen a unos, que destruyan por completamente a otros. Y la gente puede decir, eso no puede ser Dios. Dios nunca hará eso. Para aquellos que hemos leído Éxodo, exactamente eso es lo que Dios ha hecho. A unos les dijo, de las naciones, destruya por completo todo. A otros les dijo hasta los animales. Y a otros les dijo, sáquelos. Porque esta gente por mucho tiempo adoraban a diablos, demonios, ofrecían sus propios hijos a Moloch, quemándolos a dioses de demonios y practicando inmoralidades sexuales aún con animales. Y había contaminación en humanos, en niños, en animales, y por eso Dios decía, ni animales, todo está inmundo. Se oye como que es fuerte eso, pero la Biblia nos dice que los juicios de Dios son justos y Dios sabe por qué Él hace las cosas. Y otros pueden decir, no, pero Dios es justo en sus juicios. Y todo esto que nosotros vemos y leemos en la Biblia está siendo cumplido en nuestros, frente de nuestra vista, alrededor nuestro. Todo está cayendo en su lugar como Dios lo ha dicho. Es bueno leer la palabra, ¿verdad? Alabado sea el nombre de Jesús. Pero ahora cuando vemos el versículo 11 dice, el día que estando tú delante. Ahora vamos a ver en el pasado un poquito. ¿Usted se acuerda cuando Dios levantaba a los profetas en el tiempo del reino de Judá y les decía, regrésense al Señor y el Señor los perdonará? Pero los reyes, la gente, no querían arrepentirse, no querían dejar de adorar a los ídolos y en vez mataban a los profetas, los torturaban y hacían muchas cosas y había mucha corrupción porque se daban al trabajo de Satanás. Que Jehová lo reprenda. Así es que Dios levantaba reyes como rey Nabucodonosor de los caldeos de Babilonia y vinieron, invadieron a Jerusalén. Se llevaron unos de ellos en cautividad, a otros los mataron.
hubo pestilencia cuando estaban ellos allí en la ciudad, que no salían, pero los tenían acorralados. Pero la intención de Dios no era nunca completamente destruir a Israel, sino que darles una buena enseñanza que sin Dios no son nada, así como nosotros no somos nada sin Dios. Ahora, el hecho que rey Nabucodonosor vino y hizo lo que hizo estaba en el plan de Dios de un juicio por la desobediencia. Pero mire lo que estaba haciendo Esaú en este tiempo. En el día que estando tú delante llevaban extraños cautivo su ejército y extraños entraban por sus puertas. Ahora, cuando el rey Nabucodonosor vino y llevaba a judíos, dice, y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. ¿Quién llamó a Edom? Dios no lo llamó a que se meta en eso. Pero como ellos siempre estaban viendo para la destrucción de Israel y viendo eso, querían ser parte, tomaron placer en aquello que Dios no los mandó. El plan de Dios fue que unos era para llevarse en cautividad, otros para ser muertos, pero Esaú quería matarlos a todos. Si es que había algo allí que estaba fuera y contrario a la voluntad de Dios, y hay juicio sobre esto. Y eso es lo que Dios nos revela. Vemos que Esaú se deleitaba en lo que estaba sucediéndole al hermano de él. Cuando vieron que habían cautivados, cuando vieron que había esa guerra, ellos se deleitaban sobre eso. Y ese mismo espíritu, esa misma cosa está todavía en los descendientes de Esaú. Y eso es lo que Dios está mostrando aquí. Que en los descendientes de Esaú todavía esa es la intención en sus corazones. Por eso Dios dice que van a ser destruidos para siempre. Y vemos la intención, porque ya hemos visto que cuando hay una alianza en futuro que se va a dar, cuando las naciones se unan, ellos van a ser parte de eso. Porque van a decir, este es el momento final ahora. Vamos a finalmente destruir a Israel de esta tierra. Y ellos se van a regocijar de eso como se deleitaban cuando allá en Babilonia. Cuando vivimos ahí en Zacarías 14, que las mujeres van a ser violadas, van a invadir a las casas y media de la ciudad se va a ir en cautividad. Esaú va a ser parte de eso, que van a entrar allí. Pero cuando vamos en el tiempo del reino de Babilonia, rey Nabucodonosor, Esaú no estaba llamado a hacer eso, pero él decidió, quería tener una parte allí. Y mire lo que dice versículo 12. Versículo 12 dice: pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. Dios está diciendo lo que ese pueblo de Edom hizo y lo que todavía ellos quieren hacer. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. ¿Ve? Cuando rey Nabucodonosor vino, ellos se metieron y se aliaron con ellos para ir a ayudarles a querer destruir a Israel. Eso es lo que estaba sucediendo allí. También dice, no debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Así es que se metieron tras las puertas de Jerusalén, se metieron a tomar del botín de guerra, y ellos también se metieron a robar y a quitar del pueblo de Judá. Y es que ellos vinieron, se llenaron del botín. Te vamos a tomar tus casas, tus viñas. Ellos no estaban invitados por Dios para hacer eso.
Versículo 14. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapaban, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia. ¿Usted se acuerda las profecías que Dios le daba? ¿Usted se acuerda cuando Dios le hablaba y profetizaba a Jeremías? Y Jeremías decía: yo enviaré la espada y uno de ustedes morirán por la espada. Y Dios les hablaba y les enviaba. Y habían unos que se escapaban de los judíos, pero mientras ellos escapaban, ahí estaban los edomitas queriendo matarlos, y los mataban y después los torturaban y se los entregaban a los babilonios y decían: vaya, aquí ustedes pueden terminarlos. Y ellos se deleitaban en todo eso, porque el propósito de ellos no era hay que darles una lección, sino que hay que destruirlos por completo, era lo que ellos querían hacer. Por eso Dios proclama esa sentencia, ese juicio sobre Edom. Y cuando vemos versículo 15, dice: porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Porque acuérdese que van a haber muchas naciones que se van a voltear contra Israel. Como tú hiciste, hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. ¿Ve? Versículo 16. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, porque cuando ellos se metieron allá y se metieron para ir a regocijarse, dice: beberán continuamente todas las naciones, beberán y engullarán y serán como si no hubieran sido. ¿Sabe por qué? Porque cuando ellos vayan allá para invadir, y lo hemos leído allá en Zacarías, Jesucristo regresa y destruye todas esas naciones que se levantan contra Dios. Ellos se levantarán a guerrear contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Alabado sea Cristo. Y en versículo 17 dice: mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve. Por eso hay gente que cuando le hable a usted, hay unos que dicen: no eres de Sión, un sionista. Estos te están hablando. Porque aquellos que creen que Dios va a dar la victoria y las promesas y la tierra, porque de esa tierra de Sión también a Israel, y que Dios está con ellos. Y ha prometido Sión. Sión, si usted se acuerda en la Biblia, es la ciudad de David, que fue llamada Sión. ¿Y qué Dios dijo? Que en el trono de David va a levantar un rey que no tendrá fin a su reino. ¿De quién está hablando? Jesucristo. Jesucristo nuestro Señor. Y esto es lo que nosotros vemos, todo esto. Si es que dice: y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. ¿Ve? Es la casa de Jacob, los israelitas, que van a tomar las posesiones de sus enemigos, porque ellos van a tomar la tierra que Dios originalmente se la dio a Israel. De esto se trata todo. Que Dios ha dado la tierra. ¿Y por qué no se agarraron toda la tierra? Porque ellos, los israelitas, al principio desobedecieron. Pero Dios tiene su plan y lo que Dios lleva, porque cuando Jesucristo regrese y el reino milenial venga, Él va a reinar a todo el mundo desde Jerusalén y va a establecer esas tierras nuevamente y va a dar lo que Él da. Pero por la desobediencia no tomaron todo como Dios le había dicho al principio. ¿Se acuerda en la Biblia cuando usted ve en Deuteronomio, Números, ahí menciona, y pienso que también un poco ahí en Éxodo, cuando la historia de lo que hicieron cuando Israel, las tribus de Israel se sintieron fuertes, en vez de sacar a las otras naciones, empezaron a ponerles tributos, que ellos tengan que pagarles tributos, y pensaron que eso iba a ser algo mejor en que obedecer al Señor. Por eso, cuando las naciones empiezan a ponerse más grandes, empezaron a hacer problemas, ellos empezaron a perder
poder sobre ellos. Por eso Dios les dijo, esas naciones que los rodean a ustedes, que ustedes no sacaron, como yo te dije, porque hay desobediencia, van a ser como una piedra en el calcañar suyos. Usted sabe que cuando una piedrita está ahí, usted camina, es como siempre le duele. Y eso es lo que estas naciones van a hacer, dijo Jehová. Y ellos les tiran misiles casi todos los días a ellos. Y son así que como que están ahí siempre, estorbando. Y Dios les dijo que eso le iba a pasar. Y así ha estado y así va a estar hasta que Cristo venga y establezca su reino. Así es que, amados hermanos, cuando vemos esto, hay otras cosas que van a suceder también. Porque ve que hay mucho que se habla y en las noticias a veces que gente dice que los judíos son malos, y yo sé que usted ha escuchado de mucha gente que dicen que los judíos son malos, pero esto es profecía que se está cumpliendo. No es nosotros diciendo que es correcto que esto está sucediendo, injusticias entre medio, pero todo esto que se está dando es cumplimiento de profecía, porque hay gente que va a Israel y ellos hacen una digamos, huelga para los palestinos y les dicen, déles la tierra de regreso, y ellos mueren en el proceso. Y los padres de ellos salen en la noticia y dicen, mira, mi hijo lo mataron los israelitas, ellos estaban peleando por los derechos humanos de la tierra de los palestinos, y mire lo que le hicieron, los sacaron y no les dieron recompensa, pusieron leyes y no favoran a otros, y todas estas cosas les dicen. Pero al final, todo esto es para que se cumpla la profecía, porque la Biblia nos enseña que Israel va a extender sus fronteras. Israel, como lo conocemos ahorita, va a extenderse antes que regrese a Jesucristo. Ahora, usted puede imaginarse por qué esto va a terminar con todas naciones yéndose contra Israel, porque Israel va a extenderse y eso están haciendo con el terreno que ellos ya tienen. Dentro de Israel tienen diferentes secciones donde otra gente vive ahí, y ellos están quitándole a las otras gentes de otras naciones dentro de Israel y están dándoselo al pueblo de Israel, a los que son israelitas. Y los que están siendo sacados de ahí, ellos salen diciendo, esto no es justo, me están sacando aquí, no me están dando recompensa de terreno, nada de aquí, yo no me quiero ir, esta es mi tierra, esta es mi tierra. Y el mundo alrededor dice, sí, tiene un punto. Y eso es lo que está sucediendo, pero la Biblia dice que esto va a extender. Vamos a ver, dice el versículo, ahí al final dice, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Ahora, esto también sucederá ya cuando Jesús venga y reina, pero esto va en parte a empezar a suceder antes de que Cristo venga a establecer el reino milenial. Quizás no se aparece así por todo lo que está sucediendo, pero la palabra de Dios se va a cumplir. Versículo 18 dice, la casa de Jacob será fuego. Mire, la casa de Jacob será como fuego, será fuego. Y la casa de José será llama. Y la casa de Esaú, que son los enemigos ahí, estopa. ¿Qué pasa cuando uno pone esa estopa al fuego, a la llama? Se quema, se destruye, se hace nada. Si es que está diciendo que José será como llama y Jacob será fuego, pero Esaú estopa. Y los quemarán y los consumirán, ni aun resto quedará de la casa de Esaú, porque Jehová lo ha dicho. Ahora, ¿cómo va a pasar esto? ¿Cómo va a suceder esto? Mire el versículo 19. Y los del Negev poseerán, que son los del sur, poseerán el monte de Esaú. Cuando habla del sur, hay una palabra específicamente en el hebreo para sur, porque este es el Antiguo Testamento, así que usted puede encontrar esa palabra judía. Y cuando está hablando del sur, alabado sea el nombre de Jesús, está hablando
Porque dice, y el Negev, eso habla del sur, poseerán el monte de Saúl. Vámonos a las figuras. Esa, por favor. Si ve al sur de Israel, al sur está Jordán. Y en el Jordán está la parte donde Esaú estaba. Porque las profecías prácticamente dicen que el norte y el sur lo van a tener al final. Pero ahorita está hablando del sur y dice que el sur va a poseer al monte de Esaú, que son descendientes de Esaú en Jordán, que son conocidos como palestinos. Y dice, y los de la Cefela a los filisteos. Así que nos está diciendo que los del sur, los del Negev, poseerán el monte de Esaú. Si es que ellos van a extender sus fronteras al Jordán, ese país que se llama Jordán. Y los de la Cefela a los filisteos. Cuando vemos la Cefela, ¿qué es conocido como la Cefela? Es como la costa. Y esto es la costa, lo que está al lado de la costa. Si usted ve lo que está al lado de la costa del Mediterráneo, donde está aquí el mar Mediterráneo, todo eso azul ahí, pero al lado de la costa, eso es considerado como la Cefela, lo que está cerca de la costa. Y allí donde está Gaza, usted ha escuchado de Gaza, ¿verdad? Que dicen Gaza, esto, tuvieron problemas. Pero Israel, en la derecha, la izquierda, arriba, abajo, tiene todas estas naciones que tienen problemas con todos. Y dentro de Israel, allí se ve que está Gaza. Y cuando dice a la costa, van a expandirse a Gaza. Y los de Gaza son filisteos, de la descendencia de los filisteos. Por eso estamos viendo aquí que ellos van a tomar esa parte, van a tomar esa posesión, y Gaza es parte de los filisteos. También dice en el versículo 19 donde leíamos, poseerán también los campos de Efraín. Cuando vemos dónde están los campos de Efraín, es un lugar que se llama Ramala. Si vemos en uno de los otros mapas, usted puede ver ahí donde dice Ramala. Ve donde dice Jerusalén, arriba de eso dice Ramala. O Ramalía, mejor dicho. Y en ese versículo 19 dice que Efraín, porque Efraín tenía estas naciones, esta tierra que estaba más al norte. Y dice, Efraín va a poseer esa tierra de Ramalia. Y esta parte de la tierra está siendo disputada por gobiernos, porque ahí es donde quieren establecer un Estado palestino. Ahí usted ve todas estas otras ciudades, ve Jerusalén, pero arriba de eso ve que dice Ramalía, Ramala. Y allí es donde quieren poner hacer la tierra palestina, un estado ahí. Y ese es un pleito que tienen para decir que eso les pertenece a Palestina y no a Israel. Y estos son los conflictos que hay. Pero la Biblia nos dice que Efraín va a tomar poseso de esas tierras. Y Samaria es un poquito más allá al norte también. Y también dice que van a poseer a Benjamín y Gilead. Todos estos lugares, Israel eventualmente los va a poseer. En todo lo que se está dando, al final van a poseer de nuevo Samaria, Benjamín, Galaad, todo eso. Cuando vemos dónde está Samaria,
Usted ha escuchado de West Bank en la noticia. Allí esa parte se considera como el West Bank. Cuando dice que van a tomar Samaria, está hablando que este lugar también los judíos van a extender sus fronteras allá. Si es que estas tierras son tierras que inicialmente Dios se las había dado, pero no tienen eso ahora los judíos porque solo una fracción tienen. Pero poco a poco ellos van a tomar esas tierras, y ¿quién les va a permitir hacer eso? La palabra de Dios, hermanos, se va a cumplir. Y cuando dice Benjamín toma a Gilead, eso es el parte norte de Jordán. Ahí vemos dónde está el Jordán, y es más grande que lo que se ve Israel, porque Israel no tiene todo el terreno que tenía antes. Ve allí donde el Jordán está. Israel es esa parte allá como a la izquierda, y mucho de eso es disputado, pero allí Jordán está todo esto. Esto es la descendencia aquí donde están los de Esaú. Así que el norte y el sur de Jordán van a ser tomados nuevamente por Israel. Y esto será en el camino, durante y también después de que cuando Jesucristo establezca el reino milenial. Así que cuando vemos Abdías, capítulo 1, versículo 20, ya vamos a terminar, porque es un poco de entender, dice otros nombres también y lugares. ¿Y por qué Israel va a expandir sus fronteras? Acuérdese algo, cuando Dios le dio la tierra a Israel, los israelitas estaban expandidos en todos diferentes países. Y cuando la tierra fue dada de regreso, muchos judíos se regresaron, pero todavía hay judíos que están esparcidos en diferentes lugares, hermanos. Pero habrá un tiempo, por todas las persecuciones y todas las cosas, que los judíos se van a regresar. Y cuando se regresan van a necesitar tierra, y ellos van a ser dados tierra. ¿Y quién les van a dar tierra? En medio de todo esto, Dios les va a permitir. En medio de todo esto de los estragos de gobierno, de diplomacias y de tanta cosa, porque la palabra nos dice claramente, y dice, y los cautivos, los que salieron en cautividad, aquellos judíos que habían salido de este ejército de los hijos de Israel, poseerán, mire, lo de los cananeos hasta Sarepta. Ahora, cuando vemos dónde estaba Sarepta, Sarepta puede ser hasta el norte, hasta donde está Líbano, el Líbano. Mire dónde está Líbano, ese país. Ve allá arriba donde dice Tire, Sidón, está más al norte allá. Vamos a ver otro mapa. Allá ve. Van a ir hasta allá arriba, se va a ir. Y yendo más allá de Damasco, hasta allá se van a extender. Usted se puede imaginar, muchos países se van a estar enojados. Mucha gente. Si es que poseerán a los cananitas hasta Zarefat. Y también dice, y los judíos de los cautivos de Jerusalén que están en Sefara. ¿Usted ha escuchado de los Sefara judíos? Judíos de Sefara son los judíos que están allá en España, porque emigraron hasta Francia, España. Pero esto de Sefara poseerán las ciudades del Negev, del sur. Así es que los judíos que vengan de allá, que regresan de España, van a eventualmente regresar a la tierra de Israel por las cosas, cómo se van a poner en la tierra, las persecuciones y tanta cosa que va a darse.
Y parte, fíjese, de la ley israelita es de que cada cual que es un ciudadano genuino que es de descendencia de Israel puede llegar de regreso, por el gobierno le paga para que regrese a la tierra prometida. Pero estos son judíos que fueron a España y ellos van a regresar. Ahora, Dios tiene sus maneras como Él puede hacer que su palabra se cumpla. Mira, en estos tiempos tenemos la isla de La Palma, allá en España, que está el volcán, ¿verdad? El lava. Y mucho eso a veces crea la situación donde ni se puede respirar bien por tanto humo, pero Dios sabe cómo Él hace las cosas. Pero si todo esa tierra no se puede respirar ahí bien y las cosas cambian y Dios sabe lo que Él hace, y los judíos dicen, bueno, ya no podemos vivir aquí, tenemos que irnos a la tierra allá. Y ahí se cumple. ¿Y a dónde van a ir a agarrar tierra? Y la Biblia nos dice que los de Sefarad, que son los judíos que se fueron a España, poseerán las ciudades del Negev, que es el sur. Y eso viene a ser el sur de Israel, que viene a ser ya tomando la tierra en Jordán el sur. Así que todas estas tierras van a estar en posesión nuevamente de Israel. Va a haber guerra, sí, que sabemos que va a ser guiado todo eso por el anticristo y eso va a terminar con Jesucristo regresando a establecer el reino milenial para todos aquellos, destruir a aquellos que se le han levantado a Israel y a los descendientes de Abraham. Alabado sea el nombre de Jesús. Vamos a terminar, versículo 21, y eso concluye. Aquí comenzamos. ¿Cómo terminará? Y subirán salvadores. Cuando Cristo venga, viene con la iglesia al monte de Sión para juzgar al monte de Saúl, y el reino será de Jehová. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Si es que ve, hermanos, que Dios revela esta palabra a nosotros para que no estemos en oscuridad, porque sí hay mucha noticia, muchas cosas que dicen, pero Dios nos dice hasta aún lo que está en el corazón de aquella gente y nos dice la intención. Es como ese rey, ¿verdad?, que se peleaba contra Judea y hasta llegó un momento donde agarró sus capitanes y dice, ¿cuál de ustedes está en contra mí? Y uno de los capitanes de él le dice al rey, no, es que no, ninguno de nosotros somos por el rey de Judá, sino que allá hay un profeta que Dios le revela todo lo que tú planeas en tu corazón, en tu cámara, en tu carro, en tu cuarto. Y Dios muestra todas las cosas, hermanos. Así que cuando Jesucristo regresa por 1000 años, los salvos, los santos, regresarán con Jesucristo a juzgar a aquellos del monte de Saúl, y Dios dará toda la tierra que originalmente le dio a Israel, pero Israel no la tomó por desobediencia, y también dará más allá al Señor. Porque eso es la intención de lo que Dios ha establecido. Y cuando vemos todo esto, hermanos, ¿por qué también dice que Dios no le gustó a Esaú? Porque a Esaú fue el que originalmente se apartó de Dios, y Dios iba en contra de la voluntad de Dios, y los descendientes también se han ido en contra de la voluntad de Dios, y la intención de ellos es querer destruir a todos los judíos. Y por eso Dios dice, lo que intentas hacer con Jacob te va a regresar a tu cabeza. Ahora, si de esas gentes, y estoy seguro que hay gente que se convierte al Señor y pueden ser salvos, pero la mayoría de ellos, esa es la sentencia que les cae, porque Dios conoce el futuro de todo lo que viene. Y cuando Cristo venga a reinar, Él desciende al monte de los olivos y también desciende a donde va a estar el templo y reina allí 1000 años. Dios es bueno, aleluya.